Abordaremos en esta oportunidad las bases del manejo de la corticoterapia, como así también los principios en el tratamiento del hipo y del hipercortisolismo. Presentaremos entonces las consideraciones generales de la corticoterapia, su efecto sobre la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, cómo planificar la discontinuidad de este tratamiento y las características del síndrome de retirada o de privación corticoidea. También incluiremos los principios del tratamiento del hipercortisolismo, como así también el manejo de la insuficiencia adrenal. El uso terapéutico de los corticoides se extiende a la mayoría de las especialidades médicas. Encontramos así el tratamiento sustitutivo en la enfermedad de Addison, en los trastornos hipofisarios, en la hiperplasia suprarrenal congénita, como así también la oftalmopatía de Graves, la dermatitis, el pénfigo, procesos hematológicos como la leucemia o los linfomas, la enfermedad inflamatoria intestinal, y así podríamos listar una innumerable cantidad de situaciones clínicas en las cuales estos fármacos se utilizan habitualmente. El conocimiento de los efectos biológicos de los corticoides nos permite comprender el porqué de su utilización, como así también estar prevenidos de las consecuencias deseadas o no que se presentan con su uso. Es así que en relación al metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a observar aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenogénesis con aumento de depósito de este en el hígado. En relación a las proteínas, va a estar disminuida su síntesis y aumentado su catabolismo con adelgazamiento de la piel y atrofia muscular. En relación a los lípidos, se incrementa la lipólisis con aumento en el tenor de ácidos grasos libres, lo que configura un efecto diabetogénico. Se va a presentar redistribución del tejido adiposo con aumento de la obesidad centroabdominal a expensas del incremento de la grasa visceral. En relación a la respuesta inmune, vamos a observar inhibición de los linfocitos T, con disminución en la migración celular a sitios de inflamación y disminución de interleuquinas, linfoquinas y prostaglandinas. Teniendo en cuenta los efectos endocrinos, vamos a ver disminuida la secreción de LH-RH, LH-FSH, GH y TSH, que en conjunto con inhibición de la actividad de la 5-deyodasa, que media la conversión de tiroxina a triiodotironina activa, va a determinar una disminución en la acción biológica de estas hormonas. En relación al efecto óseo, vamos a observar inhibición de la función osteoblástica con presencia de osteonecrosis, balance de calcio negativo a expensas de disminución en la absorción intestinal e incremento de la excreción renal del mismo con aumento de la secreción de paratormona, y en los niños disminuida su tasa de crecimiento. El metabolismo hidrosalino también se ve modificado. Por un lado vamos a encontrar a nivel del músculo liso vascular aumento de la sensibilidad a catecolaminas y a angiotensina 2 y reducción de la vasodilatación mediada por óxido nítrico con estimulación en la síntesis de angiotensinógeno. Y en el riñón, a nivel de la nefrona distal, vamos a observar retención de sodio y pérdida de potasio, esto mediado por el receptor de mineralocorticoides, mientras que en otras porciones de la nefrona los glucocorticoides aumentan la filtración glomerular, el transporte de sodio por el epitelio de los túbulos proximales y el aclaramiento del agua libre. Este último efecto depende del antagonismo de la acción de la vasopresina y explica la hiponatremia dilucional advertida en las deficiencias de glucocorticoides. También se cita como otros efectos a nivel del sistema nervioso central, depresión y psicosis, la presencia de glaucoma a nivel ocular,
como así también el incremento en la presentación de úlceras pépticas en el sistema digestivo. Ahora bien, ante un paciente al cual le vamos a indicar tratamiento con corticoides o lo estamos evaluando bajo un tratamiento en progreso, debemos considerar, por un lado, frente a qué objetivo estamos indicando dicho tratamiento. Sería la sustitución de la función suprarrenal fisiológica o en búsqueda de un efecto terapéutico, ya sea suprimir la ACTH, buscar una acción antiinflamatoria o inmunosupresora. ¿Qué corticoide vamos a administrar? Siempre siguiendo el principio de la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. Evaluaremos entonces la potencia del preparado, la duración de su acción, el efecto gluco y mineralocorticoide, su vía de administración, el tiempo a ser utilizado, ya sea en forma aguda o crónica, y la dosis a emplear, tanto así como en el momento del día en el cual lo vamos a indicar. Les presento en esta tabla las características de los principales corticoides, divididos estos según su acción en corta, intermedia o prolongada. Los invito entonces a pausar este video para poder evaluar la dosis equivalente expresada en miligramos, la potencia tanto gluco como mineralocorticoidea, la supresión del eje expresado en dosis en miligramos por día y la vía de administración. La vía de administración de los corticoides puede ser sistémica o local. Dentro de la primera nos encontramos a la vía oral, endovenosa o intramuscular, y en forma local pueden ser utilizados ya sea en su aplicación intraarticular, tópica o inhalada. En relación a los corticoides tópicos existen factores que incrementan el riesgo de presentar efectos secundarios. Con respecto a aquellos relacionados con el paciente, la edad, ya sea niños o ancianos, la aplicación en piel de menor grosor, como es el escroto, las axilas, la ingles o los párpados, o de mayor vascularización, como es la cara y el cuero cabelludo, extensión en grandes zonas, la oclusión terapéutica o la aplicación sobre la piel enferma constituyen factores de riesgo. El tratamiento prolongados y continuos, los corticoides de alta o muy alta potencia, como es el clobetasol y los excipientes no grasos, son factores relacionados con el fármaco que tenemos que considerar. En relación a los corticoides inhalados, se ha descrito con respecto a la fluticasona una inhibición del eje hipotálamo hipófiso adrenal de forma dosis dependiente, ya que frente al uso de 250 o 500 microgramos de este 2 veces por día, los niveles de cortisol sérico se han evaluado disminuidos en el 10 a 21% de los casos respectivamente. También se ha relacionado con el desarrollo de síndrome de Cushing. Evaluaríamos en todo caso el cambio a budesonide en el caso que se justificara. Tengamos en cuenta también que esta situación se ha visto incrementada en pacientes con infección por VIH frente al uso de terapias antirretrovirales. Continuando con el análisis, evaluaremos los efectos secundarios, ya sean estos locales o sistémicos, y también la eficacia del tratamiento. Podremos considerar entonces la suspensión de la corticoterapia frente a no alcanzar el objetivo terapéutico, frente a complicaciones o luego del alcance de máximo beneficio. Existen condiciones donde la evaluación costo-beneficio de la corticoterapia se torna primordial, como es esto en pacientes con diabetes mellitus de difícil control, hipertensión arterial severa, osteoporosis avanzada, pseudotumor cerebral, inhibición del crecimiento, fundamentalmente en niños, psicosis inducidas por esteroides, úlcera péptica o
exacerbación de queratitis herpética. El ritmo normal del eje hipotálamo hipófiso adrenal puede perderse frente a cualquier situación de estrés, ante procesos de enfermedad o frente a la administración farmacológica de corticoides. Su retirada a la vez puede causar insuficiencia adrenal secundaria por supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal, que corresponde a la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal, síndrome de retirada o de privación de corticoides, o la reactivación de la enfermedad de base para la cual fueron indicados. Clásicamente se consideraba que la secreción diaria de cortisol se ubicaba entre 12 a 30 miligramos por día, con un equivalente de prednisona de 3 a 7.5 miligramos, aunque en la actualidad y frente a la evidencia médica, las cifras se consideran menores, alrededor de 10 miligramos por día de cortisol, 2,5 de prednisona equivalente, pudiéndose esta situación incrementarse hasta 10 veces frente al estrés. En base a lo anterior, las dosis de corticoides pueden ser clasificadas en dosis fisiológicas, igual a la cantidad secretada diaria fisiológica, o suprafisiológica cuando supera los 0,1 miligramos por kilo de prednisona. Ahora bien, frente al uso de corticoides exógenos, ¿cuándo deberíamos considerar la existencia de supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal? Debemos recordar entonces que existe una amplia variabilidad individual, pero podríamos utilizar a modo de guía aquella dosis que supere, en el caso de la hidrocortisona, los 30 miligramos por día o sus respectivos equivalentes, y por un lapso de tiempo igual o mayor a las 3 semanas, siendo esto más frecuente frente a la administración nocturna del fármaco. También es importante recordar que frente al desarrollo de un síndrome de Cushing exógeno deberíamos asumir la supresión del eje adrenal, y en los niños una dosis que supere los 0,3 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona, o en el caso de la prednisona mayor a los 0,075 miligramos por metro cuadrado por día, también sería condición para supresión del eje. Luego de la suspensión brusca de dosis suprafisiológicas durante un tiempo prolongado, el eje no es capaz de responder ante situaciones especiales, aumentando la secreción de cortisol. La dosis mínima, el intervalo de la dosis y la duración de la terapia necesaria para suprimir el eje no son del todo conocidas, siendo esta situación variable, como se comentó previamente, y durar hasta un año. Inicialmente comienza a elevarse la ACTH, llegando inclusive a valores supranormales. Luego se normaliza el cortisol y por último la respuesta a la ACTH exógena. ¿Qué conducta deberíamos tomar entonces frente al paciente en el cual sospechamos supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal? Una opción sería tratar al paciente como si la insuficiencia suprarrenal fuese una certeza, para lo cual indicaremos la dosis conveniente de glucocorticoides y las pautas de manejo frente a distintas situaciones que requieran su ajuste. Y la otra posibilidad es realizar una prueba de estímulo con ACTH. Esta mide en forma directa la integridad funcional de las glándulas suprarrenales e indirectamente la función del eje hipotálamo hipófiso adrenal. La respuesta normal esperable luego de la aplicación de una dosis de ACTH recombinante es obtener un cortisol sérico mayor a 18 microgramos por decilitro. Tiene buena sensibilidad para la detección de insuficiencia suprarrenal primaria, no así en las causas secundarias, para lo cual se establece como gold estándar la hipoglucemia insulínica, prueba con sus determinadas condiciones, y podrían tenerse en cuenta otros test como es el test de CRH
o el test de glucagón. ¿Cómo planificaríamos entonces la discontinuidad de la corticoterapia? A partir de la elección de una terapia diaria o en días alternos, iniciaríamos reduciendo la dosis de prednisona o sus equivalentes en 2,5 a 5 miligramos cada 1 a 2 semanas. Ante dosis iniciales mayores a prednisona 40 miligramos por día, se recomienda disminuir 10 miligramos cada 1 a 3 semanas. Esto lo haríamos hasta finalmente suspender el tratamiento o hasta llegar a una dosis fisiológica de prednisona 5 miligramos por día para entonces cambiar a hidrocortisona 20 miligramos diarios. Luego de 2 a 4 semanas reduciríamos la dosis 2,5 miligramos por semana hasta llegar a 10 miligramos por día, momento en el cual se podría hacer una prueba de ACTH y si es normal se suspende el tratamiento. Si en este periodo el enfermo sufre un estrés agudo, puede necesitar un suplemento mayor de corticoides. Por otro lado, todo paciente que haya recibido tratamiento prolongado o con dosis elevadas debe ser considerado de riesgo hasta un año después del retiro de la corticoterapia. Presentaríamos entonces el denominado síndrome de retirada o deprivación corticoidea. Definimos así al conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando el paciente no consigue tolerar la retirada de glucocorticoides ante la ausencia de enfermedad subyacente para la cual fueron indicados estos medicamentos y con un eje hipotálamo-hipófiso-adrenal no suprimido. Dentro del cuadro clínico vamos a encontrar manifestaciones de dependencia física como la anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia, cefalea, mialgias, artralgias, hipotensión postural, taquicardia, fiebre y descamación de la piel. Los cambios del humor y la labilidad emocional son síntomas frecuentes de dependencia psíquica junto con delirio y estados psicóticos. Si bien los mecanismos causantes de este síndrome son inciertos, se considera como hipótesis la participación de mediadores químicos como la CRH, la vasopresina, la propiomelanocortina, las citoquinas como la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, la fosfolipasa A2 y las modificaciones de los sistemas noradrenérgicos y dopaminérgicos. Para su diagnóstico debemos tener en cuenta la presencia de síntomas y demostrar la integridad del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Este es un síndrome de duración variable de 6 a 10 meses, es autolimitado y para su manejo tenemos en cuenta el incremento temporal de la dosis de corticoide seguido por una retirada lenta de este. El síndrome de Cushing es una entidad clínica producida por la exposición prolongada a glucocorticoides. Si bien puede tener diferentes causas, la más frecuente es la provocada por la administración exógena de corticoides. El adenoma hipofisario productor de ACTH constituye el origen endógeno más común. Es una enfermedad de baja prevalencia, estimándose 35-40 casos por cada millón de habitantes. Es más frecuente entre los 15 y 60 años y más común en mujeres. Si bien es poco frecuente, un importante número de sus manifestaciones constituyen motivos de consulta de alta prevalencia, como es el caso de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, osteoporosis, los trastornos del ciclo menstrual y la depresión. El espectro de presentación clínica va desde características suaves, sutiles y crónicas a un fenotipo grave y agudo. En la forma grave podremos encontrar psicosis, miopatía proximal, hipertensión acelerada, hipopotasemia resistente y cardiomiopatía. Es un fenómeno causante de inmunosupresión,
donde se ven favorecidas el desarrollo de infecciones tales como la tuberculosis y el Pneumocystis jirovecii. La mortalidad en el síndrome de Cushing se multiplica por 4 versus individuos controlados y apareados por la edad. Hemos ya establecido la mayor frecuencia de hipercortisolismo exógeno al ser comparado con las causas endógenas del mismo. Estaremos de todos modos atentos a realizar siempre una anamnesis farmacológica cuidadosa, considerando factores tales como la dosis, duración y potencia del corticoide. Si comparamos el síndrome de Cushing iatrogénico versus el endógeno, encontramos en el primero más prevalente el aumento de la presión intraocular, las cataratas, la hipertensión intracraneal benigna, la necrosis aséptica de cabeza femoral, la osteoporosis y la pancreatitis, siendo menos prevalente la hipertensión, el hirsutismo y la oligo o amenorrea. Vamos a referirnos entonces al tratamiento farmacológico del síndrome de Cushing, teniendo en cuenta que su enfoque terapéutico de primera línea lo constituye la cirugía hipofisaria o la adrenalectomía. El ketoconazol es un bloqueante de la esteroidogénesis a través de las enzimas dependientes del citocromo P450. Se administra en dosis de 400 a 1600 miligramos por día y está descripta su hepatotoxicidad hasta en el 15% de los casos. Suele aumentar los valores de las transaminasas y cuando la concentración de estas es inferior al triple del límite superior de la normalidad, se puede continuar con su administración, aunque se han descrito casos de insuficiencia hepática. Los análogos de la somatostatina, en particular el octreotide y el lanreotide, presentan un efecto limitado en la enfermedad de Cushing, mientras que el pasiriotide, a partir de su unión de alta afinidad a los subtipos 1, 2, 3 y 5 del receptor de somatostatina, normaliza el cortisol libre urinario hasta en el 17% de los pacientes con enfermedad de Cushing. La hiperglucemia constituye el efecto adverso más frecuente. La metilapona inhibe la 11-beta hidroxilasa, que participa en el paso final de la síntesis de cortisol. La dosis diaria de su administración depende del cortisol plasmático urinario, planteándose como objetivos llegar a un cortisol sérico de 11 microgramos por decilitro o una cortisoluria libre normal. Para eso habitualmente se utilizan 250 miligramos cada 12 horas a 1.5 gramos cada 6. Habitualmente se administran dosis menores en el adenoma suprarrenal y mayores ante la producción ectópica de ACTH. Las náuseas son el efecto secundario más frecuente y deben distinguirse de aquellas desarrolladas por la insuficiencia adrenal. El mitotano es un adrenolítico cuya mayor experiencia se basa en el uso en el cáncer adrenocortical. Es captado por el tejido suprarrenal normal y maligno, produciendo atrofia y necrosis de las suprarrenales. Induce también la deficiencia de mineralocorticoides. La fatiga, erupción, neurotoxicidad y trastornos gastrointestinales son los efectos adversos más frecuentes. Tienen un inicio de acción lento, con lo cual es limitado su uso en casos graves. Se precisan dosis de hasta 5 gramos por día para controlar el exceso de glucocorticoides y por más que existan pruebas de este fármaco en relación a la reducción del volumen tumoral, existe limitada evidencia en cuanto a la mejoría de la supervivencia a largo plazo. Puede combinarse con ketoconazol y metilapona. El etomidato es un anestésico endovenoso utilizado en casos graves de este síndrome, habitualmente en unidades de terapia intensiva.
a partir de una infusión de 1.2 a 2.5 miligramos por hora. Puede utilizárselo bajo un esquema de bloqueo y reemplazo con hidrocortisona y dexametasona. Y finalmente, el mifepristone es un antagonista del receptor glucocorticoide, es útil ante el Cushing agudo y grave, no tiene efecto sobre los mineralocorticoides y tampoco es causante de hiperglucemia. La insuficiencia adrenal es el trastorno caracterizado por la alteración adrenocortical con el consecuente déficit, según su origen, de mineralocorticoides y andrógenos. Presenta una prevalencia, en el caso de la insuficiencia adrenal primaria, de 35 a 60 casos por millón de habitantes, multiplicándose esta por 5 veces en el caso de las secundarias. La frecuencia relativa de las diferentes causas de insuficiencia adrenal primaria se ha ido modificando con el tiempo, siendo actualmente la adrenalitis autoinmune el origen más común, aunque siempre por debajo de aquella justificada por la interrupción de una corticoterapia previa. Ahora bien, ¿cuándo deberíamos sospechar una crisis suprarrenal? Estaremos siempre atentos a los antecedentes del paciente, los cuales no siempre van a ser evidentes. El conocimiento de procedimientos quirúrgicos previos o consumo de corticoides nos deberían hacer sospechar esta posibilidad, como así también la presencia de hiperpigmentación o vitiligo, otras deficiencias endocrinas autoinmunitarias como el hipotiroidismo o la insuficiencia gonadal, o la historia de náuseas, vómitos, pérdida de peso y anorexia. En relación a las manifestaciones clínicas, la presencia de deshidratación, hipotensión o shock desproporcionado a la gravedad de la enfermedad actual, como el abdomen agudo y la fiebre sin causa aparente, tendrán que ser tenidas en cuenta. Y finalmente, en relación a estudios complementarios, podríamos encontrarnos con hipoglucemia, hiponatremia, hiperpotasemia, fallo renal, hipercalcemia, anemia y eosinofilia. Llegando entonces al tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, nos plantearemos en este punto dos escenarios. Por un lado, el tratamiento de mantenimiento y el enfoque terapéutico de la crisis adrenal. Con respecto a la sustitución de glucocorticoides, la hidrocortisona es el fármaco de elección. Presenta una vida media de 1 a 2 horas. Se han propuesto diversas pautas de administración, como aquella en 2 dosis, 2 tercios en la mañana al despertar y 1 tercio a media tarde, o en 3 fracciones, 10 miligramos a las 7, 5 miligramos a las 12 horas y 2,5 a 5 miligramos a las 16. Debería evitarse su indicación luego de las 18 horas. Se han propuesto también a su administración ajustada al peso corporal y en general es mayor la dosis necesaria a emplear en la insuficiencia adrenal primaria, 20 a 25 miligramos por día, al ser comparada con la insuficiencia adrenal secundaria, 15 a 20 miligramos por día. Estaremos atentos al consumo de drogas que modifican las necesidades de glucocorticoides, como es el ejemplo de antiepilépticos y barbitúricos que exigen el incremento de dosis de hidrocortisona, como así su descenso frente al colestipol. En relación a la sustitución de mineralocorticoides en la insuficiencia adrenal primaria, utilizaremos la fludrocortisona de 0,1 miligramos en comprimidos, con dosis que van desde los 0,05 a 0,2 miligramos por día. Indicaremos también la ingestión libre de sal. Con respecto al control, haremos una valoración clínica, estando atentos a aquellos síntomas de infratratamiento, como es la pérdida de peso, fatiga, astenia, mialgias, náuseas, hipotensión, hipoglucemia e hiperpigmentación en la insuficiencia adrenal primaria. También valoraremos
manifestaciones de sobretratamiento, como es el aumento de peso, la obesidad troncular, la hipertensión, la presencia de estrías, osteoporosis, insomnio, edemas e hiperglucemia. No es necesario valorar en forma rutinaria la ACTH ni curvas de cortisol, quedando esto reservado para determinadas circunstancias. En el caso de la ACTH, el intento de su normalización en la insuficiencia adrenal primaria puede conducir a una sobredosificación del glucocorticoide. La actividad de renina plasmática podría orientarnos en relación a la idoneidad del reemplazo mineralocorticoideo, ya que ésta, por ejemplo, se encuentra incrementada ante bajas dosis de fluorocortisona. No existe, por otro lado, ningún biomarcador adecuado en la evaluación de la sustitución glucocorticoidea en la hipofunción suprarrenal central. Estaremos también atentos a la educación del paciente, para lo cual deberemos instruirlo sobre cómo actuar frente a una enfermedad leve o a un estrés importante, como así también cómo inyectar los esteroides por vía intramuscular. La identificación del paciente con un brazalete es una conducta altamente recomendada. Finalmente, en el tratamiento de la crisis adrenal y en relación a el manejo de la enfermedad febril o estrés leve, se sugiere duplicar o triplicar la dosis de glucocorticoide durante los días de enfermedad sin modificar la del mineralocorticoide. Es conveniente realizar la consulta médica ante el empeoramiento de la enfermedad, su persistencia durante más de 3 días o si aparecen vómitos. Y finalmente, no se precisan suplementos extra para la mayoría de las intervenciones dentales ambulatorias no complicadas y sin anestesia general. En relación al tratamiento urgente del estrés grave o del traumatismo, se debe inyectar el contenido de una jeringa precargada de dexametasona de 4 miligramos por vía intramuscular y acudir al servicio de urgencia médica lo antes posible. Finalmente, con respecto a la cobertura de esteroides por enfermedad o cirugía en el hospital, ante una enfermedad moderada, administrar 50 miligramos de hidrocortisona 2 veces al día, intramuscular o endovenoso, reduciendo la posología en búsqueda de la dosis de mantenimiento conforme se recupere el paciente. Ante una enfermedad grave, indicar 100 miligramos de hidrocortisona endovenoso cada 8 horas, con descenso paulatino de la posología cada día a la mitad, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, siempre estando atentos al ajuste de la dosis según la evolución. Ante intervenciones menores con anestesia local y para la mayoría de los estudios radiológicos, no se precisa ningún suplemento adicional. Para intervenciones que inducen un estrés moderado, como la endoscopía o la arteriografía, aplicar una sola dosis de 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa justo antes de la intervención. Y finalmente, para una cirugía mayor, colocar 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa inmediatamente antes de la inducción de la anestesia y continuar así cada 8 horas durante las primeras 24 horas. Para reducir rápidamente la dosis, cada día a la mitad, hasta alcanzar la de mantenimiento. A modo de comentarios finales, podemos decir que ya desde la primera mitad del siglo pasado los corticoides han sido empleados para diversas enfermedades, llegaron y se establecieron definitivamente en la práctica médica. En todos estos años, el empleo de los corticoides ha pasado por una ciclotimia periódica entre la panacea y la encarnación del mal. Pero teniendo en cuenta la experiencia clínica acumulada, puede lograrse su uso correcto. Se concluye que es importante identificar los pacientes con riesgo de presentar un síndrome de deprivación glucocorticoidea con el objetivo de prevenir su aparición y orientar el tratamiento oportuno. La terapia con glucocorticoides debe indicarse si existe un beneficio evidente y suspenderse si no se alcanza la respuesta deseada o aparecen efectos adversos.
Es necesario conocer las ventajas y limitaciones que trae aparejado este tratamiento, así como su discontinuación gradual. Debe evaluarse adecuadamente el estado del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal al término del tratamiento, ya sea este prolongado o con dosis suprafisiológicas. Me despido de ustedes, esperando que el material presentado haya sido de su interés y desde ya gracias por su atención.